Radio Claret América, transmitiendo por internet, con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Gracias por acompañarnos en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Vamos a conectarnos allá a Durango, a ese hermoso estado de la República Mexicana, pues para darle la más cordial bienvenida a la titular de este programa, a la doctora Elizabeth. Doctora, ¿cómo se encuentra? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias a usted, doctora. El día de hoy nos tiene dos temas muy importantes. El primero de este es el suicidio y me pone aquí entre paréntesis neuroepigenética. Ya nos estará explicando usted cómo aterrizamos este tema. El segundo tema es estrés laboral, trastornos crónicos degenerativos. Así es de que, pues, muy interesante. De antemano, estimado Radio Escucha, antes de iniciar esta agradable conversación con la doctora, si usted tiene algún tema en particular que quisiera que contestara la doctora Elizabeth, por favor, contáctela en Facebook. La puede encontrar así como Elizabeth Ramos Raudry y le manda sus comentarios, o nos puede escribir a nosotros y nosotros le haremos llegar sus comentarios a radioclaretamerica@gmail.com. Bueno, uno de los temas muy importantes y que lastimosamente afecta, por lo menos nosotros como inmigrantes en estas fechas que ya están por llegar, la Navidad, el Año Nuevo, todas estas fechas familiares, doctora, son fechas, podríamos decir inclusive peligrosas, porque pues el inmigrante está fuera de sus familiares, de sus hijos, de su esposa, de sus amigos, de su tierra, de su casa, en fin, de sus mascotas inclusive, y estas fechas son muy significativas y llegan a caer en una depresión muy fuerte. Lastimosamente han llegado casos inclusive en el suicidio, y usted nos entrega un tema precisamente que se llama así, suicidio neuroepigenética. ¿Qué es esto, doctora? ¿Cómo lo podemos explicar a nuestro público de Radio Claret América? Bueno, es que el tema del suicidio sigue siendo un tabú. En las familias, cuando hay alguien que se suicidó, aunque haya sido un ser muy querido, se le nombra con cierto recelo, porque se considera que hizo las cosas sin pensar en la familia, de una forma egoísta, y se considera que es completamente consciente. Sin embargo, hay un artículo pues bastante reciente del 2016 que se llama Neuroepigenética del suicidio, y en este explica cómo muchos genes que intervienen en la función del cerebro estaban silenciados en personas que se suicidaron por diferentes motivos, pero eran los mismos genes que estaban silenciados. Entonces esto cambia el panorama hacia cómo vemos el suicidio. Sería como lo podemos comparar con una forma de muerte que ocurre en la célula. En la célula hay 3 tipos de muerte celular. Uno es por necrosis, y es aquella célula que no estaba preparada para morir, y por ejemplo, pues porque se quemó uno, o porque te machucaste, o alguna otra situación, esa célula muere. Entonces, la célula que muere así por necrosis deja muchos problemas para las demás células, porque digamos que no degradó su material y deja muchos residuos, y pues si lo vemos, cuando nos machucamos tienes un proceso de inflamación y luego se te hace un megamoretón y tienes, un proceso que afecta al tejido vecino que queda vivo. Y esa es una forma de muerte celular, pero hay otros 2 tipos de muerte celular. Uno es apoptosis, y la apoptosis es una muerte celular programada. Por ejemplo, para que se formen nuestros dedos, se tiene que ocurrir la muerte celular programada de las células que están uniendo, que forman el tejido entre los dedos, para que realmente queden libres toda nuestra estructura de los dedos. Y también
hay diferentes etapas de la vida donde hay que realizar algo que llaman podas neuronales, es decir, que se van a morir muchas neuronas para permitir el funcionamiento y la conexión adecuada entre las otras neuronas que quedan vivas. Por ejemplo, cuando se ve alterada la apoptosis, puede ocurrir desde un cáncer o puede ocurrir, es una de las causas de autismo, pues, que hay alteraciones en la apoptosis neuronal y no permite la correcta comunicación entre neuronas adyacentes, es decir, está en medio y está obstruyendo. Perdón, doctora, ¿pero qué es la apoptosis? Es una muerte celular programada. Okay. Entonces, ya existe esa programación, por eso les menciono que para formar nuestros dedos, pues ya está la programación de que algunas células que forman el tejido que unía estos dedos, pues tiene que desaparecer para que los dedos puedan estar libres. Claro. Entonces, esto es un tipo de muerte celular y que cuando se afecta nos puede causar problemas. Por ejemplo, puede hacer que tengamos los dedos pegados o puede hacer que nos dé autismo porque hay neuronas que permanecen y debían de haber desaparecido y digamos que estorban porque no permiten la comunicación entre las otras neuronas adyacentes porque están bloqueando en medio. Y esos serían dos tipos de muerte celular. Pero hay un tercer tipo de muerte celular que se llama autofagia. Y en este tercer tipo de muerte celular, la célula quiere vivir, pero el medio en el que está es muy hostil. Entonces ella utiliza todas sus herramientas para seguir viviendo a pesar de las condiciones. Pero llega un punto en donde sabe que independiente de lo que haga, va a fallecer. Entonces inicia una muerte celular programada, inicia una apoptosis. A este tipo de muerte celular que se llama autofagia es la que podríamos comparar un poco con el suicidio, porque con estos hallazgos vemos que el individuo, o sea, no es una decisión consciente, sino es un individuo que ha estado en un ambiente muy difícil. Y este ambiente, o sea, el individuo primero empieza a utilizar todas sus herramientas, pero llega a algún punto en donde ya no tiene esas herramientas cognitivas disponibles para afrontar la situación. Y esto pues es lo que vemos en el estudio de neuroepigenética del suicidio, donde vemos que los genes que le ayudaban a dar respuestas adaptarse a la vida y tener unas respuestas cognitivas favorables para poder superar problemas están apagados, es decir, como si no los tuviera. Entonces, ese individuo quiere decir que ha agotado sus recursos mentales para afrontar retos que nosotros constantemente estamos afrontando en nuestra vida diaria. Entonces, quedan dos pautas muy importantes porque uno es, para que estos genes se metilaran, tuvo que haber pasado un proceso bastante hostil. Y aquí es donde se podría actuar. A veces oye uno la frase de lo que no te mata te hace más fuerte, pero quizá no sea así, porque quizá en ese momento no te causó aparentemente un problema, pero está causando cambios en tu expresión de los genes, y ahí es como sociedad que podemos hacer algo y detectar a tiempo pues estos ambientes hostiles y mejorarlos. Ahora, la otra parte es considerar que sería como un tipo de muerte programada, porque ya no es de forma consciente en que el individuo hace eso. O sea, ya es como cuando tienes un reflejo y te estás quemando y quitas la mano porque tú ya tienes ese reflejo condicionado pues de autoprotección. Aquí es un poco distinto, pero sería a nivel subconsciente,
porque ya estamos hablando de que tú eres incapaz de responder a los problemas diarios que se te puedan, pues, que ya no puedes afrontarlos como tal. Qué interesante, de verdad. Eso me hace reflexionar o recordar. Hubo una muerte de un gran actor, Robin Williams. Él, bueno, ya padecía, pues, ya tenía una enfermedad, pero ya después de su suicidio, su esposa sale a decir que, pues, básicamente la detonación fue el que le dieran la noticia de que tenía el mal de Parkinson y que ya no podía controlarse él mismo, y que eso lo orilló a tomar esa decisión. Entonces podríamos tomar este ejemplo para decir que a lo mejor esa noticia pudo haber terminado por destruir los genes que él tenía para seguir viviendo, doctora. ¿Sería algo más o menos así? Él es un muy buen ejemplo, pero a él, aparte del Parkinson, tenía una demencia. Los pacientes con Parkinson pueden desarrollar demencia, pero no había sido diagnosticada, sino después de la autopsia. Hay un programa muy famoso que se llama Autopsias de Hollywood, y pasan el caso de este actor. Uh-huh. Entonces ahí demuestran que más bien ese silenciamiento de genes o ese agotamiento de los recursos mentales era por una demencia. Entonces, cuando tú estás ya con una demencia, digamos que no eres tan consciente de las decisiones que tomas. Entonces, sería un ejemplo de cómo de forma subconsciente o inconsciente esta persona toma esa decisión, pero porque ya su cerebro está muy dañado. Híjole, pues muy interesante, doctora. Antes de brincar al siguiente tema, doctora, ¿hay algo más que quisiera agregar acerca del tema del suicidio? Que se debe de recordar a las personas como fueron, quitar este tabú y de pensar que fueron egoístas, porque igual podríamos verlo que quizás si hubieran seguido hubieran sido completamente dependientes porque no hubieran podido afrontar realmente su vida, y que es muy lamentable que en las familias se pierda toda esa gran calidad de vida que aportaron a la familia por ese recelo. Entonces, yo creo que la mejor forma de eliminar los tabús es informándonos, y esto nos ayuda a comprender un poco más, porque a veces hay mucho resentimiento por parte de los hijos o los familiares que sienten que ellos no fueron suficientes para aquella persona, para retenerlo. Exacto, sin prejuicios, ¿verdad? Eso es lo que se necesita, y más comprensión es lo que se necesita en todo el mundo. Vamos a iniciar con otro tema muy interesante, que es el estrés laboral, trastornos crónicos degenerativos. Explíquenos sobre este estrés laboral, por favor, doctora. Es que actualmente las sociedades estamos como sometidas cada vez a mayor cargas de estrés, y estos también van generando cambios en la expresión de nuestros genes, que es lo que se llama pues la interacción entre el ambiente y nuestro organismo que permite estos cambios, se llama epigenética. Entonces, pero hay cambios que se van considerando como parte de la evolución, no necesariamente son benéficos, y aquí vamos a hablar de algo que es muy negativo, que es el estrés laboral. Entonces, hay varias referencias bibliográficas sobre este tema y plantean dos tipos principales de estrés laboral. Uno tiene que ver, por ejemplo, cuando tienes un jefe que es muy cuadrado, que no te deja utilizar tus capacidades y solo quiere que hagas las cosas siempre a su manera, y quizá esa manera es muy demandante, es poco efectiva,
y tú podrías hacer algo mucho mejor. Entonces, en este tipo de estrés laboral se ha visto que incrementa al doble la probabilidad de tener diabetes, síndrome metabólico, síndrome de fatiga crónica, síndrome de burnout, cuando ya el individuo está, pues ya es una fatiga mental, que ya pierdes la iniciativa y pierdes muchas de tus características personales, pues. Entonces, este estrés sí es dañino, pues ya vimos que aumenta al doble, pero hay otro tipo de estrés, y el otro tipo de estrés no tiene que ver tanto con las exigencias externas, sino tiene que ver con una autoexigencia. Es decir, que tú te pones metas muy relevantes, pero no logras satisfacerlas. Y esto sería un poco más orientado cuando tú te esfuerzas y realizas un trabajo adecuado, o cada vez tu trabajo va mejorando, pero recompensan a la persona que no trabaja, o le dan la recompensa puede ser desde que le dan un puesto o que reconocen su trabajo. Entonces, este otro tipo de estrés aumenta el riesgo más de 3 veces para estas condiciones. Entonces, es muy relevante identificarlo, porque cualquiera de estos dos tipos te pueden llevar al desarrollo de una diabetes o alguna otra alteración. Por ejemplo, el síndrome de burnout o el síndrome de fatiga crónica pues pueden ser reversibles, pero una persona que por su estrés laboral desarrolla una diabetes podrá controlarla el resto de su vida, pero a partir de que la desarrolló ya no hay vuelta atrás, ya no se va a curar de la diabetes como tal. Entonces es muy importante considerar a qué nos estamos enfrentando y si realmente vale la pena el riesgo-beneficio, porque a veces se toma la vida como un tipo de competencia, pero no se toman en consideración tanto estos factores, y cuando ya te das cuenta, pues a veces hay puntos que ya no son reversibles. Ahora, otro de los datos que es muy relevante, al menos en los estudios que he leído o la bibliografía que he consultado, es que el compañerismo laboral puede minimizar o anular los efectos del estrés laboral, pero un verdadero compañerismo. Entonces, esto es muy relevante porque a veces no es siquiera el jefe el que tiene estas actitudes, sino entre los mismos compañeros, y si uno fuese consciente de los riesgos a los que somete a uno mismo o a las otras personas por actitudes, por el simple saludo o por otro tipo de actitudes que pueden tomar en los diferentes trabajos, pues yo creo que se podrían cambiar muchas cosas. Entonces es muy importante considerar esto, primero porque puedes estar en un ambiente muy tóxico, y si estás en un ambiente así, tienes que ver si realmente es tu única opción o tu mejor opción continuar en ese lugar, y la otra, cómo podrías modificar estas condiciones. O si eres tú la persona que está generando este tipo de ambiente tóxico, pues reconsiderarlo, porque estarías afectando no solo a los demás, sino a ti mismo. Qué importante, de verdad que, como bien lo apunta, doctora, cuando se va o se desarrolla, o se está a punto de desarrollar una enfermedad como es la diabetes, ya es irreversible. Entonces, y podemos prevenirla precisamente generando un ambiente, pues, en mejores condiciones y más adecuados. Es muy importante. Doctora, estamos por concluir su programa, pero nos quedan todavía un par de minutos. ¿Hay alguna recomendación que pueda entregar al público de Radio Clareta América acerca del estrés laboral? Que tienen que analizar muy bien las situaciones por las que están pasando
porque a veces esta es la causa de que estén aumentando de peso o que tengan algunas otras alteraciones de salud y no la consideramos directamente, sino que pensamos que es una carga más, es decir, dices tú, ay, tan estresado que me siento con tanto trabajo que tengo que hacer y además me estoy enfermando. Pues es que quizás te está enfermando esas situaciones. Entonces, si estás aún a tiempo de cambiar la situación, si no de cambiarla completamente, si de mejorarla, entonces hay que tomar acción porque no hay nada más valioso que la salud. Sí, completamente de acuerdo con usted. Doctora, pues queremos agradecerle su amable participación, aterrizando y entregando estos dos temas tan importantes a nuestro público de Radio Clareta América. Gracias, doctora. Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, muchas gracias también por su amable participación. Recuerde que si quiere contactar directamente a la doctora, por favor búsquenla en Facebook como Elizabeth Ramos Raudri o escríbanos a radioclaretaamerica@gmail.com. Nosotros con mucho gusto le entregaremos sus comentarios a la doctora Elizabeth. Mi nombre es Jorge Salazar, por lo pronto le mandamos un fuerte abrazo, cuídese mucho, hasta la próxima. Radio Clareta América.